Relato de terror real. Mi jornada aterradora en el salón de uñas. Jamás imaginé que una mesa, un frasco de acrílico y las historias de mis clientas fueran a traer esto a mi casa. Lo que comenzó como un intento honesto por ayudar en la casa, como quien pone uñas para no depender de nadie, terminó por voltearme la vida como un calcetín. Soy Griselda, tengo 30 años, un pequeño hijo que todavía cree que su mamá es invencible, y un oficio que aprendí porque necesitábamos el dinero. Nunca pensé que ese oficio me convertiría en guardiana de secretos que llegaron a pesarme como una carga viva. Mi mesa estaba en la cocina, pegada a la ventana por donde entraba el aire mañanero y el olor del café. Al principio era una mesita prestada, una lámpara, pinceles, frascos con esmaltes que mi hermana me regaló. Llegaban mujeres del barrio, vecinas, primas, la señora que vende tortillas, la muchacha de la tiendita. Venían por las uñas, claro, pero también por algo más. En mi pueblo las confidencias no se compran ni se venden, se regalan, se comparten entre risas y llantos mientras se esmerila una cutícula. Con el tiempo, mi mesa dejó de ser solo una mesa. Era un altar de historias. Mi madre siempre decía, no te metas en los pesares de todos, mija. Escucha, pero guarda lo que no te pertenece. Ella lo decía con esa mezcla de cariño y advertencia que traen las madres que han vivido, que no confían en lo invisible. Al principio yo cumplía, escuchaba, decía palabras de consuelo, a veces un Dios te bendiga, y volvía a mis esmaltes. Pero había clientas que no venían solamente a hablar, venían a descargar todo lo que no podían decir en sus casas. Y yo, sin darme cuenta, fui dejando una ventana abierta que luego ya no pude cerrar. No pasó mucho hasta que empecé a sentir cosas. Al principio fueron pequeñas molestias, dolores de cabeza que aparecían a media tarde, una fatiga extraña que no se iba con dormir, pesadillas que me despertaban sudando. Pensé que era la carga de trabajo, las noches largas, la leche que se me pegaba al fuego por distraída. Pero las sensaciones eran más que cansancio físico. Era como si algo pesado se quedara en mí después de cada clienta, como si me llevara una mochila invisible cuando cerraba la mesa. Sentía a veces un olor que no tenía nombre, no era a esmalte ni a café, era un olor a humedad y a tierra quemada que me llegaba cuando la casa estaba en silencio. La primera vez que le conté a mi madre, ella me miró con seriedad. No se rió. Hay cosas que se pegan, mija, dijo, y sacó del cajón una imagen de la Virgen que siempre traía en el bolso. Me dio el rosario que me había regalado mi padre el día que me casé, y me dijo que lo trajera en la bolsa de trabajo. Yo obedecí, por respeto más que por fe. En el pueblo, los trapos viejos y las cosas de protección se llevan por educación y por miedo a lo que no se entiende. Mi marido, un hombre callado que trabaja en la camioneta de carga, no le dio mucha importancia. Al principio hasta se burló. Con eso ya eres medium, ¿no? Pero cuando las noches se llenaron de gritos que yo juraría no haber escuchado antes, cuando mi hijo empezó a mojar la cama más de lo normal y a despertarse llorando sin saber por qué, su tono cambió. No por miedo a lo sobrenatural, creo, sino por el rumor que corría en el pueblo. Si algo pasaba, alguien tenía que tener la culpa, y a menudo la culpa recae en la persona que escucha demasiado. Antes de que apareciera Yadira en mi vida, hubo pequeñas señales. Una clienta que vino una tarde y se puso a llorar porque su marido se había gastado la quincena en apuestas. Otra que se aferró a mi mano y me contó que no podía salir de casa por miedo a que la vieran sin maquillaje. Cada historia dejaba una sombra en la sala. Cada historia traía, de regreso, una pesadilla. Comencé a anotar en mi mente quién me dejaba más cansada. Había un patrón. Las historias de violencia, de control, de miedo profundo, eran las que se quedaban más tiempo conmigo. Las escuchaba, las acompañaba, les hacía la uña y a veces les daba un abrazo. No entiendo bien por qué, pero acompañarlas era mi manera de ayudar. Y entonces vino ella, Yadira. Al principio pensé que sería otra clienta más. Era joven, unos 20 y tantos, con una mirada que se apagaba cuando hablaba de su casa. Venía por uñas sencillas, sin mucho color, y hablaba en voz baja, casi como si tuviera miedo de que la escucháramos. Se sentaba y miraba las uñas como si cada una tuviera un recuerdo clavado. Poco a poco se fue abriendo. Me contó que su esposo la golpeaba, que la encerraba en la casa, que la familia de él la daba por menos. Sus palabras eran simples, pero cargadas de un peso que me enmudecía. Empezó a venir más seguido. A veces no me dejaba cobrar la sesión.
Otras veces me pagaba con tortas o con frutas del mercado. Me regaló una pulsera hecha con hilos y me dijo que la llevara para acordarme de ella. No supe entonces que aquello sería una especie de marca, un vínculo que me ataría a su destino. Me pedía que le hiciera las uñas con calma, que no le hablara de cosas alegres porque no tenía ganas. Yo la escuchaba y, como siempre, me la llevaba en la cabeza. Empecé a soñar con ella. La veía en el patio de su casa, con la ropa sucia y una sombra detrás que no dejaba de mirarla. Me despertaba con la sensación de que le debía algo. Un día, cuando cerraba la mesa, me vio en la calle y me pidió que la acompañara a su casa. «Es que no quiero volver sola», dijo. No me pareció peligroso. En el pueblo las mujeres se cuidan entre sí. Fui con ella. Caminamos por las calles de tierra, la lluvia reciente dejando un olor a barro. Su casa estaba al final de la cuadra, una casita pequeña con una puerta de madera que crujía al abrirla. Adentro había una atmósfera tensa, vasos sin lavar, una cama siempre mal tendida. En la pared, colgando, vi una foto del matrimonio que parecía sacada de otros tiempos, con sonrisas que no coincidían con los presentes. La conversación con su suegra fue un frío. La mujer me miró con desdén, con los ojos cargados de una indiferencia que duele más que la violencia. No dije nada. Nadie dijo nada. Esa noche, de regreso a mi casa, tuve la primera visión clara. Vi a Yadira acostada, con el rostro pálido, y detrás de su cama, algo. En el sueño no era una persona, era una sombra que se extendía como un humo negro. Me desperté con el corazón a mil y la sensación de que algo, de alguna manera, quería que yo supiera. Al día siguiente me contó su propia sospecha en voz baja. «Creo que me hacen cosas, Gris». Dijo la palabra con cuidado, como quien pronuncia algo prohibido. Mencionó que su suegra tenía manías extrañas, que ciertas noches encontraba en la puerta un polvillo negro o que la comida a veces sabía rara. Yo la escuché y sentí un frío en el estómago. En el pueblo se habla de trabajos y de gente que envidia, pero también se habla de ignorancia y deseo de controlar. No supe qué pensar. Era mi amiga ya, y frente a la angustia de otra mujer, ¿cómo no ayudar? Empecé a ver pequeñas coincidencias que antes habría desestimado. Después de hablar con ella, mi cabeza dolía peor. Esa misma semana mi hijo, que tiene 4 años, apareció con 2 uñas manchadas de un color oscuro que no eran ni tinta ni suciedad normal. Se quejó de un sueño pesado y se despertó sudando, diciendo que alguien lo había llamado por su nombre. Le expliqué que había soñado, como se explica a un niño, pero por las noches, cuando lo arropaba, sentía un peso en el pecho que me impedía respirar con naturalidad. La comunidad empezó a murmurar. Nadie lo decía abiertamente, pero las miradas se multiplicaban. Algunos me agradecían por haber cuidado a Yadira, otros me cuestionaban por haberme metido demasiado. «Una no se mete donde no la llaman», decía una vecina mirando mi mesa como si fuera el epicentro de todo. Me dolía que me señalaran cuando yo solo había ofrecido una silla y una conversación. Pero en el pueblo las culpas y los miedos tienen forma de cuchicheos que se vuelven cuchillos. La noche en que todo pareció inclinarse hacia algo distinto fue después de que visité a Yadira en la clínica. Me habían llamado porque la habían llevado por una fiebre muy alta y convulsiones. No había sido asunto mío, pero su hermana necesitaba que alguien hablara en su nombre, que explicara cómo era ella antes de enfermarse. Fui. La vi acostada, con catéter y la mirada perdida. No puedo describir lo que sentí sin que me tiemble la voz. Era una mezcla de compasión, culpa y un miedo viscoso que me calaba hasta los huesos. La habitación tenía un olor a desinfectante y algo más profundo que me recordó al olor de mis pesadillas, a tierra húmeda mezclada con humo. Salí de la clínica mareada, sin entender bien si el mareo era por la fiebre de ella o por algo que ya me estaba tocando. Esa noche me costó dormir. Mi hijo se quedó con mi madre. Mi marido trabajaba de madrugada y la casa quedó silenciosa. Yo me senté en la mesa donde trabajaba. Miré los frascos de esmalte y sentí que la lámpara de la mesa proyectaba sombras largas que se movían con voluntad propia. Me reí para mis adentros, intentando convencerme de que estaba cansada, de que lo que veía era fruto de la imaginación de alguien que no ha dormido bien. Fue entonces cuando pasó algo que no esperaba. Al salir a la calle para mirar si la camioneta estaba bien,
Vi algo en mi propio carro. En el asiento trasero, por un segundo, juraría que vi una figura sentada. No era una persona con rasgos claros, sino una forma oscura, como si alguien hubiera dejado la sombra de alguien en el tapizado. Frené en seco, el corazón me dio un vuelco. La calle estaba desierta, no había luces encendidas en las casas. Al acercarme, la figura desapareció como si nunca hubiera estado. Me quedé temblando junto al coche, con la mano sobre la puerta, sintiendo que algo me seguía. Al día siguiente escuché rumores extraños, que la camioneta de mi marido había sido vista en la noche por un vecino, que había tenido problemas para arrancar, que una pareja había notado algo raro al pasar frente a mi casa. No voy a decir que todo eso era cierto, porque lo que llegó después fue una madeja en la que realidad, miedo y rumor se enredaron hasta hacerse apenas distinguibles. Lo que sí puedo afirmar es que desde ese momento ya no pude mirar mi mesa ni mi barrio con la misma tranquilidad. Comencé a reparar en pequeños detalles que antes no notaba. En la puerta de mi casa apareció una pequeña mancha de polvo oscuro, como si alguien hubiera rozado la madera con un trapo sucio. No estaba antes, lo supe porque la puerta la lavé aquel mismo día, y la sensación de que alguien había pasado una mano quedó marcada en mi memoria. Mi hijo comenzó a quejarse de pesadillas con una mujer que no veía su rostro, y empezó a dejar recortes de papel junto a su cama, como si quisiera protegerse con algo que no encontraba el nombre. Yo lo veía y mi corazón se hacía pedazos. ¿Hasta dónde llega la influencia de una historia escuchada? ¿Hasta dónde llega la absorción de dolor humano? En medio de esa enmarañada confusión, una vecina me dijo algo que aún me persigue. No te sorprendas si la pena que te dieron vuelve a tu casa. Lo dijo con el fatalismo de quien ha visto cosas en el pueblo suficientes para no asombrarse de nada. No supe cómo tomarlo. ¿Era una advertencia? ¿Era resentimiento porque yo me había involucrado? La gente en el pueblo tiene varias voces, la de la comprensión, la del juicio y la de la envidia. A veces las tres se mezclan hasta ser indistinguibles. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Sentí la responsabilidad de hablar con la hermana de Yadira, de ver si había alguien que pudiera ayudarla. La hermana me habló con voz quebrada. Ella tenía miedo de volver a casa. Me pidió que si podía, la acompañara cuando saliera de la clínica. Fue un error que tomé desde el corazón. En mi afán por ayudar, dejé abierta una puerta que no supe cerrar. Una tarde, mientras le hacía las uñas a otra clienta y en la radio sonaba una canción vieja, mi celular vibró con el nombre de la hermana de Yadira. Vinieron por ella, dijo al otro lado, sin tiempo para más. Tomé mis cosas y salí corriendo. La calle estaba llena de gente con cara de funeral antes de que alguien muriera. Al llegar a la clínica, una de las enfermeras me miró con pena y me llevó junto a la sala de espera. No me dieron detalles en voz alta. Había un silencio pesado, ese que se forma cuando todas las manos se cruzan y nadie sabe qué decir. Supe que la cosa había ido a peor. Supe que su cuerpo no reaccionaba. Y supe también, por la mirada de la hermana, que algo en su entorno había cambiado para siempre. Caminé hacia la salida con la garganta cerrada, sintiendo que mi corazón latía como si quisiera salirse del pecho. Esa noche, volviendo a casa, vi la figura. Esta vez no en la camioneta, sino en la oscuridad junto a la puerta de mi casa. Una sombra erguida que parecía observarme sin parpadear. No grité. No corrí. Me quedé inmóvil hasta que la forma se perdió entre los arbustos, como si hubiera sido arrastrada por el viento. Quedé en estado de alerta. Dormí con el rosario de mi padre apretado en la mano, sintiendo el hilo delgado quemarme la piel por la tensión. Mi madre rezaba en voz baja y encendía velas sin pedirme permiso. Es que hay cosas que no se ven con los ojos, decía. Empecé a cuestionarme si la solidaridad tenía un precio. ¿Hasta dónde es saludable dar la espalda a la necesidad propia por ayudar al otro? Mis manos, que antes trabajaban con seguridad sobre las uñas de clientes, ahora temblaban al cortar una cutícula. Alguien me dijo que había que hablar con una curandera. Ella sabría qué hacer.
No entré en ese terreno fácil. No quería soluciones mágicas, ni promesas de que todo volvería a ser como antes. Pero la desesperación empuja a la gente a tocar muchas puertas. Fui por la solicitud de la hermana de Yadira, por el deseo de entender. No me dieron recetas. Lo único que recibí fueron advertencias. Que me cuidara. Que no recibiera a cualquiera en la mesa si venía enojada. Que pusiera un límite entre lo que escuchaba y lo que me dejaba. Fue en esos días cuando el rumor empezó a crecer en la calle. Ya no era solo sobre Yadira. Empezaron a decir que mi casa, mi mesa, mis manos, algo mío había atrapado la pena. Me llamaban la que cargó con la tristeza. No lo soportaba. Recuerdo a mi esposo mirándome con una mezcla de cansancio y reproche. ¿Por qué te metes? ¿Por qué traes eso a casa? No tuve respuesta. No la tengo. Me sentí culpable por todo lo que ocurría a mi alrededor, por las cosas que sentía y por las que no pude evitar. La culpa es un peso que no sabe de raciocinio. Te golpea y te deja sin aire. A todo ello se sumó la mirada de los niños en la escuela. Uno de sus compañeros preguntó a mi hijo si su mamá era la que había ido a ver a la señora que estaba enferma. Los chismes tienen patas largas y llegan donde menos se espera. Un día mi hijo volvió de la escuela y dijo que un niño le había dicho que su casa estaba embrujada. Me dolió más que cualquier otra cosa. ¿Cómo explicarle a un niño que las palabras de los grandes pesan y que a veces ni los grandes entienden lo que ocurre? Poco antes de que la tensión alcanzara un punto incontrolable, sucedió algo que dejó claro que ya no podía dar marcha atrás con lo que había comenzado. Una madrugada, llamaron a mi marido al celular porque la camioneta había sufrido abalanzamientos extraños cuando transportaba mercancía. El chofer, asustado, había visto una sombra pasar por el camino y el motor se apagó sin razón. No puedo asegurar si aquello fue un fallo mecánico o si fue otra cosa. Lo único cierto es que mi marido llegó a casa pálido y con las manos temblando. Me miró de una forma que no había visto en él, miedo y a la vez rabia contenida. «Esto no es normal», dijo, y yo no supe qué responder. A partir de entonces, las noches fueron peores. Empecé a oír pasos en el techo, voces que se parecían a lamentos, llantos que no venían de ningún vecino conocido. Era como si el dolor de Yadira y de otras mujeres hubiera decidido no quedarse en el pueblo y hubiera venido a buscarme. En una de esas noches desperté con una sensación fría sobre mi espalda, como una mano que no me tocaba físicamente, pero que apretaba con intención. Me incorporé y vi la sombra de la puerta moverse, el marco recortándose contra la luz de la farola. Mi hijo lloraba en la cama, murmurando el nombre de alguien. No quiero adornar esto con dramatismo innecesario. Tampoco pretendo dar certezas que no tengo. Puedo decir lo que sentí, lo que vi y cómo reaccioné. La incertidumbre es de hierro en estos casos. Quieres creer que es cansancio, que es imaginación, que la cabeza te traiciona. Pero algo en el cuerpo sabe la verdad antes que la mente. En mi cuerpo había una verdad que me hizo aprender a no responder a todo, a no abrir todas las puertas, a ser estricta con quien entraba en mi vida. La vecindad se dividía. Algunos tenían compasión y me traían comida. Otros murmuraban que al haberme metido en la vida de Yadira, había llamado al desastre. Hubo una señora, amiga de toda la vida, que me dijo con voz baja: «A veces ayudar nos deja heridos, Griselda, y no todos pueden sangrar por los demás sin pagar un precio». La frase volvió una y otra vez en mi mente, como una campanada que no cesa. En el trabajo seguía recibiendo clientas. Algunas me pedían que les hiciera las uñas como una manera de olvidar, otras venían buscando compañía. Yo intentaba ser profesional, pero cada vez me costaba más. Una clienta, una mujer mayor, me tocó el brazo un día y dijo: «Tienes los ojos cansados, hija, no cargues con lo que no es tuyo». No supe si debo agradecerle el cuidado o la advertencia. Y allí, en medio de esa mezcla de sensaciones, ocurrió algo que me hizo entender que no era una cuestión de simplemente cortar con todo. La noche en que regresé de la clínica y vi la figura en la parte trasera del carro, la sombra no fue la única. Unos días después, al cerrar el negocio,
Mi hijo me despertó llorando a las 3 de la mañana, diciendo que alguien le había tocado la cabeza. Lo abracé y sentí en mi mejilla el calor de su respiración. En el pasillo de la casa, algo rozó la pared como si hubiera querencia por seguirme. No había nadie. Lo único que había era silencio y la sensación de que ya no estábamos solos. Fue después de esa noche cuando decidí que necesitaba ayuda, no para hacerle un ritual a la casa ni para vender seguridad, sino para entender, para aprender a poner límites. Había algo que me consumía y aunque no sabía explicarlo, supe que debía actuar con cuidado. Le dije a mi marido que no recibiría más clientas hasta que supiéramos qué hacer. Él aceptó a regañadientes. La gente no entiende por qué detenerse cuando el dinero falta, pero hay momentos en que lo que se arriesga es más grande que el ingreso de la semana. Al mismo tiempo, la historia de Yadira seguía en la boca de todos. No daré detalles de lo que ocurrió con su cuerpo ni con los pequeños secretos que conocimos después, no porque quiera ser misteriosa, sino por respeto. Lo que puedo decir es que su muerte dejó una cicatriz en el pueblo y que, con la herida abierta, las sospechas se multiplicaron. Algunos hablaban de venganza, otros de brujería, otros de negligencia. Cada cabeza tenía una historia, y ninguna lo suficientemente completa como para calmar el dolor. En ese clima, donde la culpa y la conjetura se volvieron parte de la cotidianidad, comenzaron a suceder cosas en mi casa que parecían confirmarlo o contradecirlo según quien hablara. Mi hijo volvió a mojar la cama con más frecuencia. Algunas noches el agua del grifo sonaba como si alguien estuviera llorando al otro lado. En el espejo de la sala aparecían pequeñas marcas que no estaban antes, como si alguien hubiera pasado un dedo manchado de polvo oscuro. Mi esposo me miraba con una mezcla de incredulidad y temor, sin saber si debía protegernos o echarnos a la calle. Fue en una de esas noches de insomnio cuando tomé una decisión: escribir todo lo que me pasaba. Registrar las horas, las sensaciones, las visitas, no por ciencia, sino por orden en el caos. Empecé una libreta y en la primera página escribí: no todo lo que duele es visible. Luego anoté a fecha, la hora, lo que ocurrió. Esa libreta se volvió mi refugio, mi bitácora de algo que no comprendía del todo, pero que sabía que requería atención. A partir de ese momento, la atención que me dieron no fue solamente de los vecinos. Llegaron miradas de partes que no esperaba. La familia de Yadira empezó a preguntar quién había estado con ella antes de enfermar. Sus preguntas eran angustiadas y también buscaban respuesta. No inventaré escenas judiciales ni diré que alguien fue culpable. Solo diré que hubo un punto en el que la comunidad empezó a buscar responsables, como si la tragedia necesitara un nombre al que culpar. Y en ese laberinto de respuestas e insinuaciones, mi mesa y yo quedamos en el centro. No supe en ese instante que la cuenta de lo que había escuchado y no había sabido proteger se cobraría con algo más que miradas. No supe que la sombra que vi en la camioneta sería la misma que, más tarde, pondría en prueba mi propia casa. No supe que la vocecita que mi hijo oía en la madrugada sería la primera de muchas señales de que aquello que vive en los márgenes no respeta límites de la buena voluntad. Esa noche, antes de ir a dormir, me asomé a la ventana y vi a lo lejos una figura que se erguía en el camino de tierra. No era humana en su definición. Parecía hecha de la niebla de una madrugada, con contornos que no se sostenían al acercarse. Me quedé mirándola, sintiendo algo entre compasión y temor. ¿Venía por mí? ¿Por mi mesa? ¿Por todas las historias que había escuchado? No lo sé. Solo sé que en ese momento la palabra «mi jornada aterradora» ya no era una hipérbole, sino una realidad que me atravesaba. Y cuando cerré la ventana y me fui a la cama, supe que ya nada sería igual. Pero también supe que no podría dar marcha atrás sin pagar un precio mayor. O me escondía y dejaba a otras mujeres en la orfandad de su dolor, o seguía escuchando y aceptaba que escuchar también implica cargar. Fue entonces que me prometí una cosa: no dejaría de escribir. Quería que quedara constancia de lo que ocurría, para mí, para mi hijo, para quien quiera leer en el futuro que a veces la solidaridad
tiene consecuencias inesperadas. La libreta, la lámpara, el rosario que me dio mi padre y la pulsera de hilo de Yadira se quedaron juntos en la mesa, como símbolos de una encrucijada. No sabía en ese momento que aquellos objetos se volverían testigos de noches que aún no sé cómo nombrar. Solo podía sentir el latido de mi pecho, las palabras inacabadas en mi garganta y la certeza de que algo se avecinaba. Esa misma semana, después de visitar a la hermana de Yadira y de intentar buscar ayuda, me tocó cerrar la mesa por una tarde. Mi marido me acompañó a recoger las cosas, y mientras cargábamos los frascos en la bolsa, noté que un polvo oscuro había manchado la base de la mesa, justo donde yo apoyaba las manos. No lo había visto antes. Lo limpié con el delantal y me pareció que la mancha no quería salir. Lo froté con fuerza y quedó una sombra más tenue, como un recuerdo que no se va con agua. Guardé todo en silencio. A la salida, la calle estaba tranquila, pero tenía la sensación de que no era normal esa calma. En la esquina, una señora mayor miró hacia mí y dijo: «Que Dios te proteja, hija». No supe si reír o llorar. Sentí ambas cosas. Caminé hasta la camioneta y mientras cerraba la puerta, vi por el rabillo del ojo algo moverse en el asiento trasero. No quise volver a mirar, pero mi cuerpo lo hizo por mí. Allí estaba la silueta otra vez, más definida que antes, como si hubiera aumentado su interés en mí. Mi mano se apoyó en el volante y mi pulso se aceleró. No había nadie, el asiento estaba vacío. Sin embargo, algo había cambiado dentro de mí. La sensación de que mi vida ya no era solo mía, sino un tablero donde se jugaban cosas que no entendía. No sabía entonces que esa tarde sería el punto de inflexión que marcaría el inicio de algo mucho más grande, algo que tendría que ver con la muerte de alguien y con la manera como el pueblo eligió entenderlo. Esa noche, al volver a casa, me detuve en la puerta. Miré la calle, miré la casa, y por un momento pensé en cerrar la mesa y no volver jamás a abrirla. Pero sabía que no era posible. La necesidad, la solidaridad y la costumbre no se rompen así de fácil. Encendí la luz, crucé la cocina, besé a mi hijo en la frente y me acosté con la libreta al lado. Cerré los ojos con la esperanza de dormir, pero la mirada de Yadira me acompañó hasta que la madrugada borró los contornos del tiempo. A la mañana siguiente, sonó el teléfono. Era la hermana de Yadira. «Ven», dijo. Hubo un silencio después del llamado que me heló. No supe qué esperar, pero me levanté sin hacer ruido y me puse la ropa sin pensar. Al salir, en la calle, noté que la gente miraba más de lo habitual. Nadie me dijo nada, pero sus gestos lo dijeron todo. Algo había pasado, y ese algo iba a cambiar para siempre lo que yo creía que era solo un trabajo en una mesa de cocina. Entré a la clínica con las manos temblando y el olor a desinfectante pegado a la ropa como si fuera polvo que no se quita. La hermana me abrió la puerta de la sala y sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. No me explicó nada con palabras cortas, simplemente me señaló una silla y se quedó de pie, con los dedos enredados entre sí. En ese silencio entendí que las noticias no serían buenas. Me senté y traté de respirar. Afuera, la lluvia golpeaba el techo como si quisiera borrar todo sonido, y dentro la espera se volvió un tiempo en cámara lenta. Si esta historia te está tocando, si te interesa que cuente más de estas vivencias reales, apóyame con un suscriptor y comparte con alguien que pueda entender este tipo de cosas. No es por fama, es para que sepamos que no somos las únicas que vivimos lo inexplicable en los rincones de la vida cotidiana. La enfermera que salió me miró con pena y me dijo que había que esperar al médico. Esperé. Esperé como quien espera una sentencia sin haber sido llamado a juicio. Pasaron minutos que parecían horas, y de repente la hermana vino hacia mí, con la cara completamente distinta. En su boca ya no estaba la esperanza, estaba el hueco que dejan las palabras que no alcanzan. Se nos fue, dijo con voz partida. No quiero llenarlo de detalles porque no corresponde, porque hay un respeto que no se negocia. Lo que puedo decir es que el cuerpo de Yadira dejó de responder y algo en el aire se quebró. La noticia corrió por el pueblo como un viento seco. La gente llegó con la cara larga, con flores, con el consuelo en la mano como quien lleva una carga que no sabe dónde poner. Pero junto a las flores vinieron las preguntas, los señalamientos en susurros, las teorías que la gente arma cuando quiere dar sentido a lo que no comprende.
Algunos decían que fue la enfermedad que se los llevó, otros insinuaban que había algo oscuro. Nadie tenía la verdad, y sin embargo, todos tenían un nombre para la culpa. Sentí que, de pronto, mi mesa en la cocina se había convertido en un imán de sospechas. Yo que había escuchado, yo que había ido a verla, estaba entre los nombres que la gente murmuraba. A la despedida fue difícil no verse estampada en la pared del pueblo. La familia me miró con gratitud por lo que había hecho, y al mismo tiempo con un cansancio viejo que no logra ocultar la sospecha. No me acusaron con palabras, pero la lengua en el pueblo es más filosa que el acero, y no necesita pruebas para herir. Esa misma noche, cuando volví a casa, un vecino a quien apenas conozco me cruzó la calle para decirme bajo: «Tú estuviste con ella, ¿no?». No respondió a mi explicación con ninguna lógica, solo alzó los hombros y se fue. Me sentí rodeada de un murmullo que no sabía cómo enfrentar. Poco después, y sin que nadie pudiera explicarlo bien, el niño de Yadira también enfermó. Los días que siguieron fueron una sucesión de rumores que dolían más que cualquier otra cosa: que el pequeño había caído en coma, que habían encontrado señales extrañas en su casa, que la muerte había pasado por allí. Otra vez la comunidad se rompió en voces que buscaban culpables. No quiero entrar en detalles de la dolencia ni de su final, porque la memoria de los niños merece respeto y porque no es mi intención convertir esa pena en espectáculo. Solo diré que la pérdida del niño fue una herida que nos dejó a todos con la saliva amarga en la boca. Cuando la familia lloró, la gente eligió nombres al azar. En el pueblo, cuando falta una explicación, lo más fácil es apuntar con el dedo. Vi rostros que antes me traían tortillas o azúcar, ahora evitar mi mirada. Sentí que, por ayudar, me habían vuelto sospechosa de algo que no tenía pruebas de ser. A partir de entonces, mi casa ya no fue solo un refugio. Se volvió un escenario donde lo que no se ve buscaba hacerse evidente. Las manifestaciones en la casa no tardaron en crecer. Empezaron sutiles y después se volvieron intrusivas. Mi hijo, que hasta entonces era un niño alegre, comenzó a tener noches de insomnio profundo. Se despertaba sudando, llamando nombres que no eran familiares y negándose a dormir solo. A veces encontraba sus manos con las uñas manchadas de un tono oscuro que no salía con jabón, y el miedo en su voz cuando me decía que alguien le había rozado la cabeza me partía en dos. Yo intentaba explicarle con palabras sencillas, pero cuando la explicación no llega, la imaginación del niño busca consuelo donde puede. Colocaba pequeñas hojas y recortes de papel junto a su cama como si fueran escudos invisibles. Mi marido, que al principio había sido escéptico, empezó a cambiar de expresión. La risa burlona se transformó en una mirada tensa. Una madrugada, mientras descargaba mercancía, me contó algo que aún hoy me hace temblar. Dijo que, en la caja de la camioneta, sintió de pronto un peso tan grande que le agarrotó la espalda y la respiración. Se apoyó en el volante como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza. No hubo moretones, no hubo marca que explicar en la piel, pero su voz tembló como si la carga hubiera sido más profunda que cualquier golpe físico. Le vi la cara pálida al llegar a la casa y supe que lo que habíamos escuchado no era solo palabra de pueblo. Había tocado su mundo de trabajador y padre. Hubo noches en las que las paredes parecían latir con lamentos. Escuchábamos puertas cerrarse sin viento. Escuchábamos llantos a lo lejos que se desvanecían al abrir la puerta. Una tarde, mi suegra, que nunca ha sido de mucho hablar, dejó sobre la mesa una imagen de la Virgen y dijo sin levantar la vista: «No hay que descuidar la casa». No sé si lo dijo por superstición o por miedo. Lo cierto es que aquello nos dio una guía. Colocar símbolos de fe en lugares visibles, llevar el rosario, poner agua bendita en la entrada. Cosas que mi madre ya había recomendado antes y que ahora tomamos con una mezcla de necesidad y resignación. Un día, al salir a la calle para ir a la tienda, vi cómo el espejo de la sala tenía unas huellas que no estaban antes, pequeñas marcas como dedos que alguien hubiera pasado con polvo negro. Al tocarlas, la madera se me quedó fría en la mano y sentí que una presencia observaba desde la esquina de la sala. No hubo ruido, solo esa certeza que se instala en el cuerpo cuando algo no cuadra. Mi hijo se despertó esa noche con la voz quebrada, diciendo que una mujer le había pedido que le devolviera algo. No pude dormir. Me preguntaba si yo, en mi afán de ayudar, había sido una puerta abierta. La comunidad, por su parte, empezó a dividirse más claramente.
Había quienes me apoyaban con comidas y oraciones, y quienes me miraban con desconfianza. En la plaza, unas señoras que antes se sentaban a tomar café conmigo, me dejaron de saludar. Dicen que la gente se distancia por miedo a contagiar algo que no se entiende, pero a veces la distancia nace de la necesidad humana de protegerse, aunque la protección venga a expensas del otro. La curandera llegó a la casa como quien llega con un oficio de siglos. No quiero describir lo que hizo con detalle, porque no corresponde, y porque no soy quien para enseñar prácticas. Lo que puedo decir es que su presencia fue reconfortante y a la vez difícil de entender. Llegó con bolsas, con algo de olor a hierbas y a humo, y con una palabra que no negociaba: limpia. Hizo lo que su experiencia le dictó. Nos habló con firmeza y dejó por escrito, en palabras sencillas, normas para la casa. No responder a voces desconocidas, evitar aceptar objetos que no conocíamos, mantener el rosario en la habitación del niño. Después de aquella primera intervención, hubo alivio. Las noches fueron menos tensas. Hubo días donde se sentía una calma que no habíamos tenido en meses. Creí por un instante que lo peor ya había pasado. Pero la calma fue efímera. Volvieron las pesadillas, volvieron las marcas en el espejo, volvieron los sollozos en la medianoche. Una noche, mi marido despertó con la sensación de que alguien lo sujetaba del pecho hasta casi faltarle el aire. Se levantó corriendo, con la cara pálida y los ojos llenos de terror real. No hubo rasguños ni prueba tangible, pero la sensación fue tan brutal que esa misma madrugada decidió que había que buscar otra intervención. La curandera volvió, y con ella vinieron nuevas advertencias. Había que reforzar protecciones, sí, pero también había que aprender a poner límites emocionales. No todo lo que se ofrece hay que tomarlo, nos dijo. Y yo pensé en cómo mi generosidad, mi querer ayudar a tantas mujeres, me había dejado sin contorno. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que, por simple, no había visto. Yo estaba absorbiendo dolor ajeno sin filtro. No era solo acompañarlas con una silla y una palabra bonita, era permitirme entrar a sus vidas hasta el punto de tomar su carga. La curandera habló de energía en términos que a mí me sonaban a metáfora, pero que mi cuerpo entendía. No es que dejara de creer en la medicina o en las explicaciones científicas, es que en aquel pueblo, donde la fe y la superstición caminan juntas, las explicaciones se entrelazan. Aprendí que escuchar no puede ser sinónimo de tomar todo el peso. La situación llegó a un punto en el que la casa dejó de ser habitable para nosotros. Una mañana, al abrir la cortina, vi una sombra reflejada en la ventana, una silueta que avanzaba por el patio sin que nadie la hubiera visto entrar. Mi hijo gritó y se tapó los oídos. Mi marido dijo que ya no podía más. Se habló de mudarse por un tiempo, de ir a casa de la madre mía, de llevar al niño con los abuelos. Era doloroso aceptar que lo que habíamos construido en esa casa, el taller de uñas, la mesa, los frascos, se hubiera vuelto un foco de peligro según las convenciones del pueblo. No fue solo la familia lo que cambió. La gente empezó a hablar de recuperar la paz a través de la fe. Algunos vecinos nos trajeron estampas, otros velas. Hubo quienes, con buen corazón, tocaron la puerta para decirnos que rezarían por nosotros. Hubo también comentarios más oscuros. Eso pasa por meterse en la vida ajena. Hay trabajos que se devuelven. Las palabras de reproche forman nudos en la garganta que no se sueltan fácil. Pasaron meses de altibajos. Aprendimos a vivir con rutinas de protección, no abrir la puerta a altas horas, no aceptar regalos de manos desconocidas, mantener imágenes religiosas a la vista y el rosario siempre en el cajón del niño. También aprendí a ser más dura con mi oficio. Ya no permitía que cualquiera se sentara en mi mesa para descargar penas. Pedía que me explicaran por qué venían, y si las historias venían cargadas de rabia que me dejaba mal al final, las derivaba a otro lugar. No es orgullo ni soberbia, es supervivencia. Con mi madre hablamos harto. Escuchar no es absorber, me decía ella, con esa voz que es como un látigo de bondad. La respuesta de la comunidad fue extraña. Aunque muchos apoyaban esas medidas, otros siguieron sospechando. En una ocasión una mujer me gritó desde la acera que yo había traído malas cosas sobre mi casa y que por eso había que apartarme.
Me dolió la acusación, aunque la culpa que me había bajado de forma propia era otra, la de no haber sabido decir que no a alguien que necesitaba mucho más que palabras. Aprendí que la empatía sin límites puede ser peligrosa para quien la practica. Fue durante ese periodo de ajustes cuando llegó la historia de Obdulio y Violeta. Su caso sirvió como espejo y advertencia. Obdulio vino a mi puerta en la tarde, con la cara surcada por el tiempo, pero con una calma que pocas personas en el pueblo conservan. Me pidió que escuchara su versión. Él habló con voz pausada, como quien mide cada palabra para que el dolor no se dispare. Mi hija trabaja con uñas, dijo. La veo con manos cuidadas y la veo feliz, pero un día dejó de ser la misma. Obdulio contó que un polvo negro apareció en la puerta de Violeta, polvo que las vecinas notaron antes que ellos, que el padre curioso tocó aquella mancha y se sintió mal, con náuseas y un cansancio que no era normal. No buscó acusar a nadie ni a nada, contó lo sucedido y lo que hicieron. Lo que nos salvó, me dijo Obdulio, no fue la curiosidad por saber más, sino la fe tranquila de mi esposa. No fuimos a buscar lo oscuro porque no queríamos abrir más puertas. Oramos, fuimos a la iglesia, pedimos por protección y mantuvimos las cosas sencillas. A veces la gente va corriendo a prácticas que prometen respuestas, y eso puede traer más problemas. Nosotros decidimos quedarnos juntos y pedir a Dios que nos protegiera. También pedimos a la vecina que hacía limpias que no tocara a nuestra hija sin nuestro permiso. A veces la solución es cuidar la fe y cuidar la calma. Obdulio hablaba con un agradecimiento que no sonaba a dogma, sino a alivio. La voz de Obdulio fue un contraste importante. Su familia no negó lo que pasó, pero no hizo de ello una búsqueda frenética de culpables ni de fórmulas. Encontraron consuelo en la oración en comunidad y en medidas sencillas de protección hogareña que no implicaban entrar en prácticas arriesgadas. Con el tiempo, Violeta volvió a su trabajo. No diré que todo desapareció por completo. Hay cosas que dejan marcas invisibles. Pero la calma regresó a su casa, y con ello vino una lección. El que busca respuestas con prisa, a veces abre puertas donde no debe. Mientras tanto, en mi hogar, las limpias y las oraciones dieron paso a una estrategia más completa. Buscar apoyo en la comunidad, en la fe y en medidas de salud emocional. Hablé con otras mujeres que habían pasado por lo mismo y formamos una red informal para cuidarnos unas a otras. Decidimos que si una de nosotras iba a una casa donde notaba cosas extrañas, al menos iríamos en grupo. No porque la brujería sea algo que se combata con números, sino porque la seguridad de la persona que escucha y acompaña es muy importante. Aprendí que la soledad siempre nos hace más vulnerables. A su vez, comencé a orientar a algunas clientas para que buscaran ayuda profesional si vivían violencia. Aprendí que la solidaridad no puede suplir la intervención de servicios que atienden la violencia intrafamiliar. Cuando en una consulta detecté hechos que parecían ser abusos, dejé el acompañamiento en términos de amistad y les pedí que buscaran apoyo en instancias que pueden protegerlas. Este no es un asunto de fe o de superstición, es un asunto de seguridad. Fue una lección dura. Hay heridas que no se cierran con palabras, y no importa cuánto quieras ayudar, hay momentos en que lo responsable es remitir a quien sufre a quien puede actuar. Con el tiempo, el pueblo fue recuperando una normalidad que no olvida. La mesa en mi cocina volvió a llenarse de clientas, pero con un orden distinto. Ya no recibía confidencias a la ligera. Ahora las conversaciones tenían límites y las despedidas eran más claras. Aún guardo la pulsera que me dio Yadira, en un cajón que abrí pocas veces. La llevo como recuerdo de que no todo lo que damos nos pertenece para siempre. A veces se queda y hay que aprender a soltar. También aprendí a decir no. Aprendí a resguardar al niño primero y a entender que no era traición ayudar a otra persona y proteger a la propia familia al mismo tiempo. No hay una fórmula mágica que diga cuánto tomar de la pena ajena. Cada uno tiene un límite. Mi límite se fracturó y eso me costó caro. Reconocerlo fue lo que me permitió recomponerme. Hubo una etapa de duelo que no se cierra con limpias ni con rosas. A veces, al caminar por la plaza, veo a la hermana de Yadira y siento compasión y un deseo inmenso de poder haber hecho más. Aprendí a guardar el dolor de esa culpa sin permitir que me destrozara. Me dediqué a educar, con palabras sencillas a las que me escuchaban. Si conoces a alguien en situación de violencia, acompáñala. Sí, pero no tomes como tuya toda la carga. Indica redes, acompaña para que busque ayuda profesional. No prometas soluciones donde no las hay. Con el tiempo, mi hijo dejó de mojar la cama con la intensidad de antes. Sus pesadillas disminuyeron. No digo que todo se haya ido,
porque ciertas cosas en la memoria quedan como cicatrices que el tiempo suaviza pero no borra. Lo que sí puedo asegurar es que aprendimos a vivir con herramientas que no son milagros. Límites, comunidad, oración seria y no supersticiosa, búsqueda de ayuda profesional cuando era necesario, y un cuidado por no exponer a los más vulnerables. A la distancia, miro aquella mesa de la cocina y veo los frascos organizados, la lámpara, la libreta con las anotaciones que me salvó la cabeza en momentos de confusión. Veo también las cicatrices, las historias y el aprendizaje de que la compasión bien entendida no es la entrega sin medida. Hay una responsabilidad que acompaña a la mano que sostiene al otro. Hoy, cuando me preguntan si creo que todo fue brujería, respondo con cautela. Creo en la fragilidad del ser humano, en la realidad de la violencia que consume muchas vidas, en la existencia de tradiciones y prácticas que algunos consideran reales y otros ven con escepticismo. No puedo asegurar una causa única para lo que pasó, ni quiero arrojar culpabilidad donde no hay pruebas. Lo que sí sé es que hubo dolor real, consecuencias visibles, y un precio que pagamos por abrir el corazón sin fronteras. Esa es la parte que no puedo negar. A quienes escuchan desde la duda, les diría que presten atención a las señales, pero que también busquen la ayuda adecuada. Apoyo comunitario, acompañamiento legal cuando hay violencia, atención médica cuando hay enfermedad, y acompañamiento espiritual cuando eso es lo que reconforta. No hay una única vía, hay varias, y la prudencia es ir por las que no dañen más. Recuerdo a mi madre, que siempre decía: nunca te vayas sin el rosario, pero tampoco te vuelvas dura como piedra. Esa frase me salvó más de una vez. No se trata solo de llevar símbolos, se trata de mantener la humanidad, de no perder la capacidad de compadecerse sin permitir que te consuman. Con el tiempo, volví a abrir la mesa por necesidad y por amor a mi oficio. Las mujeres siguen viniendo, algunas con historias que me recuerdan a Yadira y me hacen temblar por dentro. Ahora las recibo con reglas que establecimos entre varias de nosotras. Si la historia trae riesgos, remitirla. Si la persona necesita protección, buscar redes. Me he hecho fuerte en los bordes, no en el ego, sino en la prudencia. La comunidad, a su manera, también aprendió. Hubo quienes se acercaron a pedir perdón por los domingos de charla que nos hirieron. Hubo quienes trajeron comida sin buscar nada a cambio. Hubo silencios que se llenaron de oraciones. Otras voces no volvieron a mirar hacia mí. Entiendo que el miedo hace extrañas las amistades. No puedo obligar al pueblo a recordar con ternura. Al final, la jornada aterradora en el salón de uñas me dejó una enseñanza dura. La solidaridad es un acto noble, pero también puede ser una responsabilidad con límite. Aprendí a escuchar de forma que el dolor del otro no me arrastre. Aprendí a buscar ayuda cuando la situación excede mis posibilidades y a proteger primero a quienes dependen de mí. Aprendí que la fe puede ser consuelo, que la tradición puede ayudar, pero que la prevención y la acción concreta también importan. Si hay algo que quisiera dejar claro, es esto: no te cierres a la compasión, pero tampoco permitas que te consuman. No te conviertas en depósito de todo el sufrimiento ajeno. Aprende a decir no, aprende a pedir ayuda. Y si has vivido algo parecido, por favor comparte en los comentarios de este video. Tu experiencia puede ser un faro para otra persona que se siente sola en su miedo. Comparte este relato con alguien que necesite oír que no está sola. Antes de irme, quiero que recuerdes que las historias que nos tocan no siempre tienen explicaciones sencillas. A veces lo que parece sobrenatural es la suma de miedos, de violencia, de dolor no atendido. Otras veces hay cosas que escapan a la razón y nos obligan a una humildad que es más difícil que la certeza. Yo elegí seguir viviendo, aprendiendo y cuidando. Ese ha sido mi camino. Si esta palabra te ha llegado, si te conmovió,
Suscríbete al canal para que podamos seguir compartiendo testimonios reales. Déjame en los comentarios si alguna vez sentiste algo parecido, o si conoces a alguien que viva una situación de violencia. Hablar puede ser el primer paso para buscar ayuda. Gracias por escucharme. Que lo que nos sacude nos enseñe a ser más prudentes y a no abandonar a nadie sin recursos. Y que sobre todo, aprendamos a proteger a los que más nos necesitan sin sacrificar nuestra capacidad de vivir.